Buenas tardes, bienvenidos a Aroma Lovers. Estoy chequeando si tengo el micro prendido porque a veces ingreso y después me están escribiendo, Pamela, estás con el micro apagado. Bienvenidos aquí a Cosmética, ¿qué y cómo? Hoy día vamos a hablar de un tema que todos nosotros tenemos en casa, una manera de perfumar el ambiente. Sí, porque ustedes saben que realmente el primer sahumerio que existió sobre la tierra fueron creados con cuando el hombre creó el fuego y necesitaba combustionar, así que comenzaba a buscar las plantitas, las ramitas, y ahí comenzó a sentir pues que olía rico. Y ahí es que salió la palabra perfumum. Perfumum significa un humo a través, o sea, aroma que sale a través del humo. Y para eso hoy día vamos a tratar solo el tema sobre cómo nosotros podemos ir elaborando sahumerios de diferentes tipos. Incienso de sahumerio, es difícil hacer sahumerio, ¿cuándo usar el sahumerio? Bueno, para eso pues estamos con nuestra querida Mari Alcántara. Mari, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Pamela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, me descubriste pues que estaba practicando con el Google Assistant y la verdad es que no me entendió nada. ¿Tú has hecho las pruebas, ¿no? Tú tienes un iPhone. ¿Tú has estado haciendo las Sí. pruebas? Sí, yo he hecho un par de pruebas y la verdad es que sí me entendía un poquito, pero me estresaba porque se activaba en momentos en el que yo no quería que se activara y bueno, Ya. ya ni modo. Al final lo terminé desactivando, así que normal, ahí estoy yo. Sí, ay, no me acuerdo cómo se llama el de Apple, Oye, pero pero no, no lo tengo activado. Siri, Ah, sí, Siri. Sí, Siri, porque se decía ok y pum, se activaba. Y yo, Dios mío, Siri, no quiero que te actives. Sí, sí, de la nada. la verdad es que estaba viendo en el YouTube pues varias como challenges, ¿no? Pues, entre Ujú. Alexa, Siri y Google Assistant, así de que, bueno, tendremos que hacer nosotros también nuestras pruebas. Igual tenemos que subirnos al carro tecnológico, Mari, ¿qué hacemos? De todas maneras, Oye, pero tú sí. me comentaste que algo tenías un problema con el teclado, ¿qué pasaba? Ah, no, lo que pasa es que, eh, bueno, la pantalla de los iPhone normalmente es mucho más sensible. Entonces, hay veces que yo presiono despacito sin querer y ya estoy marcando algo. Algo que no me pasa con los Android. Los Android creo que tienen la pantalla no tan sensible como los iPhone. Entonces, cuando quiero escribir, tengo que presionar como que con más fuerza y me cuesta más porque yo estoy más acostumbrada al iOS. Entonces, me cuesta. Sí, es complicado. Hablando Yo ya ya me acostumbré a los iPhone. Hablando un poco ya de los teléfonos, por ejemplo, en mi caso, yo tengo dos teléfonos y es lo que siempre les recomiendo a todas las personas que ya comienzan a tener sus emprendimientos, es tener dos teléfonos, uno privado y el otro que sea el teléfono de la empresa, porque si no, ya nos ha pasado a ambas de que no te dejan dormir. ¿Te ha pasado alguna vez? Sí. Sí. Sí, me han escrito a las 3 de la mañana o un viernes a las 11 de la noche me han llamado para decirme, Mari, ¿qué hago? Mi crema no cuaja. Sí. Y en esos momentos es mejor y está activado tu notificación para que te notifiquen y te hacen clic, acaba de llegar un mensaje. Sí. Sí, Bueno, chicas, sí, a todos ustedes que normal. comienzan a hacer un emprendimiento, el primer consejo que les puedo dar es que tengan dos teléfonos. Un teléfono que sea solamente empresarial y pueden bajar el WhatsApp Business y después dejarlo. O sea, tienen que llegar 9, 10 de la noche, que ya terminan de trabajar y dejarlo pues junto con la computadora y irse a su cuarto a dormir. Porque si no, también toda la melatonina no podemos conciliar el sueño, la pantalla azul, y etcétera, etcétera de cosas. Pero no, bueno, ya, tal vez ustedes digan sí por el tema de que los rayos azules, dorados, no, no, no tiene nada que ver eso. Es porque nosotros tenemos que descansar nuestras 8 horas. Fíjate que estaba leyendo, Marita, que si no dormimos nuestras 8 horas, envejecemos.
Eso ya es agarrar y tocar, ¿no? Lo más delicado de nosotros las mujeres, la palabra envejecer, Sí, ¿cierto? Marita, exactamente. Sí. Marita, bueno, tú estás súper jovencita. Marita, bueno, hoy día vamos a hablar sobre saumerios. Es un tema que yo sé que a las dos nos fascina, pero porque normalmente cuando nosotros hablamos de saumerios, pues es cuando utilizamos un saumerio. A ver si las personas que están conectadas con nosotros ya nos pueden dar unos alcances de cuándo van ustedes usando saumerios. Ok, a ver, los saumerios en realidad se pueden utilizar, por ejemplo, como ya comentaste al inicio, ¿no? Más que nada como para ambientar eh, un lugar, pero no solamente con el fin de ambientar, sino también tienes, por ejemplo, los famosos saumerios de limpieza, que te ¿Cómo sirven es eso? para limpiar un ambiente cuando está, por ejemplo, muy cargado. O también tienes los saumerios para atraer o sahumerios para meditar, que te van a ayudar a quitar la mente. O de repente también tienes los sahumerios, que bueno, a veces los uso yo también en verano, sahumerios para ahuyentar los zancudos, que me sirven Ay, muchísimo. sí, de Eh, citronela, sobre todo. sí, de citronela son buenísimos. Y después también, bueno, los sahumerios ya con fines más espirituales que vendrían a ser los de meditación. Entonces, digamos que por cada actividad que nosotros realizamos, podemos tener un saumerio exclusivo para esa actividad. Ahora, yo estaba Ujú. leyendo que mucho tiene que ver los insumos, porque fíjate, hay personas que a veces llegan y te dicen, ay, no, es que yo soy alérgica, es tóxico, el humo. O sea, si realmente tú estás utilizando productos naturales, insumos naturales, ¿te puede crear esa alergia o es que nosotros hemos comenzado a utilizar tal vez estos saumerios que venden, que están Ujú. utilizando algunos insumos tóxicos? Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, ahí están esos famosos, bueno, los inciensos que uno encuentra normalmente, bueno, no sé si seguirán todavía porque yo ya no voy al mercado por este tema de la pandemia, pero normalmente los encontrábamos en las esquinas, cerca del mercado, vendiendo las famosas cajitas de inciensos. Lo que sucede con esos inciensos es que sí, efectivamente, si tú los prendes, puede ser que generes algún tipo de reacciones alérgicas, que a las personas asmáticas les haga daño, que genere dolor de cabeza. Por ejemplo, Mm, a una de mis tías le daba un dolor de cabeza súper fuerte. Eso es más que nada por los insumos que se están utilizando. Hay muchas veces que utilizan esencias que son excesivamente químicas para poder obtener un aroma muy fuerte, eso es uno. Y otro es que también utilizan, por ejemplo, fijadores o fijadores de aroma, básicamente. Estos fijadores de aroma son los que nos van a ocasionar estos problemas, ese famoso dolor de cabeza o que de repente sintamos que la nariz como que se nos cierra y no podemos oler bien. Todo eso es ocasionado por los fijadores y por las esencias. Muy aparte de los insumos que vaya a tener de por sí el saumerio que estamos prendiendo, ya que nosotros básicamente no sabemos qué es lo que tiene ese saumerio dentro. ujú. Sí, porque Ujú. normalmente un saumerio, ¿de qué se une, no? De una base que es el polvo de incienso y uno que lo una, algo que lo junte. Claro, o sea, normalmente Es nosotros una lo manera de vamos a decirlo, ¿ah? elaborar. No sé cómo se llama ese que te pega el Ah, ok, polvito. lo que pasa es que los inciensos o los saumerios, las varillas, bueno, en realidad hay varias formas, van a tener primero harina de madera, ok, eso es básico, primero, harina de madera, cualquier tipo de harina de madera. Vamos a tener también el polvo aglutinante. Ese polvo aglutinante es el que nos va a servir para que todo se adhiera. Y también vamos a necesitar un polvo regulador de quemado. Este regulador de quemado es el que nos va a servir para que el incienso o la varita, o bueno, la varita, vamos a poner en este caso el ejemplo, se prenda de manera homogénea y no se apague. Porque hay veces que se prende y ¡pum! Se apaga. Y lo tienes que volver a prender y ¡pum! Se vuelve a apagar. Entonces, el regulador de quemado nos va a servir para que todo prenda de manera homogénea y no tengamos que estar prendiendo ya cada rato.
Ahí entonces me llega la otra pregunta, porque claro, tú me estás hablando de los varitas, o sea, yo imagino que los típicos, esos palitos, Ujú, ¿no? Que son los larguitos, que son los que se prenden. Pero como tú me indicas, ujú, hay varios tipos de inciensos. Pero antes yo quisiera contarles un poquito que fíjense que el incienso es un árbol que nace en el oriente. Entonces, inicialmente, cuando se hicieron los primeros saumerios, eran utilizando este árbol llamado incienso. Entonces utilizaban los palitos del árbol del incienso y utilizaban, ya Marita ahorita le va a explicar, un polvo que es el polvo de la harina de madera del incienso. ¿Así es, Mari? sí, exacto. Ok, entonces, y ahí te voy a hacer otra pregunta, porque a veces, ¿por qué se le llama harina de madera o podría ser utilizado a lo mejor un poquito más grueso? Pero ahorita entramos en ese tema, solamente para Ujú, estar en el contexto. Entonces, en esa época se utilizaba el palito del árbol del incienso, la harina de madera o la madera en polvo, o sea, súper ya triturada, que era lo que ujú. se ponía en estos saumerios, llamemos así. Entonces, con el tiempo, estos palitos se comenzaron a llamar incienso, por no decirle saumerio. Luego comenzó a haber incienso y ya al polvito de la harina de madera ya le ponían otras hierbas, rosa, lavanda, jazmín, qué sé yo, y entonces ya se comenzaba a decir incienso de tal flor o incienso de, Ujú. ¿no? Entonces ya la gente se quedó con la idea de que se llamaban inciensos. Entonces, ¿sabes por qué este tema, Marida? Porque tengo muchas alumnas que cuando entran a estudiar el máster de aromaterapia y yo les hablo del incienso, lo primero que me dicen es, ¿el incienso, los palitos? Entonces yo les tengo que explicar y por eso que he tenido que ver toda la historia de dónde viene esa costumbre de llamar incienso. Pero realmente la palabra sería saumerio. Ujú. Entonces ahí es donde entras tú, Marita. Explícanos, por favor, un poquito cuáles serían todos esos tipos de saumerios que hay, porque ya la gente identifica los palitos como incienso. Sí, sí, efectivamente, los palitos los identifican mucho como inciensos. Ok, ¿qué tipos tenemos? Por ejemplo, tenemos las varitas que justo estabas comentando, que en realidad se pueden elaborar de dos tipos. Tienes, por ejemplo, las que son tipo inmersión y tienes otras que son tipo milanesa, o sea, las que nosotros vamos a, digamos, ir, ay, como enharinando como si fuera una milanesa, ¿ok? Las vamos a ir apanando, Ah, ¿ok? ya, espérate, a ver, o sea, Como como que una si este es el milanesa en la palito, harina de madera. o sea, como que ¿No? este es el palito y el palito lo vas llenando de harina. Esa es Sí, la tal cual. milanesa, ya, Claro. ok, ya. Y después también tenemos los inciensos, los modelados, que ya son, por ejemplo, esos conitos o de repente los circulitos, ya hay distintos tipos de formas. Esos serían los inciensos o los saumerios modelados. Y después tenemos ya los nativos, que ya son como los ataditos de flores, que más que nada son flores secas, para ya para un fin en específico, por ejemplo. Este tipo de saumerios son ya más, ya digamos que más de conexión con las plantas, ya más de rituales, básicamente. Vamos a llamarlos así. Ahora, por ejemplo, vamos primero con los que tú llamas moldeables. Moldeables, Ah, sí, ¿sí? los Ok, moldeables, o los modelados, moldeables, sí. yo alucino que los moldeables serían aquellos que tú le puedes dar forma, o sea, como que si tú formas una, no sé, no, una masa y con esta Una masa masita, tú sí. puedes ir agarrando y decir, ah, yo lo quiero que sea conito, yo quiero que sea platito, yo quiero que sea redondito, algo así. Ujú, sí, tal cual. Ujú, Y es una preparación totalmente distinta a la otra masa del que tú me dijiste que eran los tipos milanesa. claro. O sea, son Sí, sí, porque diferentes para la, masas. sí, claro, pues para la milanesa, por ejemplo, nosotros necesitamos o tenemos los polvos por un lado, o sea, la preparación es completamente distinta. Ah, ya. Para los modelados sí tenemos que trabajar el paso a paso para poder obtener esta masa
que tiene que ser una masa homogénea para poder obtener bien armados esos saumerios modelados, porque si no, se van a empezar a desarmar y no va a quedar bien. Entonces, cada uno tiene una preparación distinta. Y tiene su truco también. Sí, exactamente. ¿Pero es fácil hacerlos o es un poco complicado? O sea, de 1 al 5, ¿tú qué nivel le pondrías a hacer unos saumerios? Le pongo un 2. O sea, es fácil. Ah, ya, ok. Lo único es que sí tienen que esperar a que seque para poder ponerles el color y el aroma. Eso sí es lo único. Pero en realidad son bastante sencillos siempre y cuando sigan todo al pie de la letra. Si lo hacen así, perfecto y les quedan Bueno, pues lindos. para eso deben tener a una profesora como tú que les diga cuál es el pie de la letra. Obvio. Obvio, Sí. obvio. Y dime, y por ejemplo, cuando estamos hablando ya de los, a mí me encantan los atados de hierba. Claro, lo que Son pasa es que como que es hermosos. un poco más místico. Ujú. Sí, exacto. Claro, porque no es solamente agarrar las plantas y atarlas, sino es que cada una de las plantas que uno va a escoger tiene una razón de ser. Entonces, al momento de atar las plantas, uno le está colocando la intención. Entonces, la intención es lo que más fuerza va a tener, por así decirlo. Y al momento de prender ese saumerio, esa intención es la que, digamos, se va a esparcir y va a llegar al ser supremo, vamos a llamarlo, de alguna manera. Entonces, digamos que tienen una mayor conexión y una más, y un fin más espiritual, más de ritual. Ujú. A ver, 3 plantitas que pudieras recordar que pudieras utilizar como conexión. Es que va a depender, porque por ejemplo, si quieres trabajar temas de limpieza, por ejemplo, si quiero hacerme un saumerio de limpieza, puedo trabajar, por ejemplo, con eucalipto, puedo trabajar de repente con menta, puedo trabajar de repente con romero. Entonces, esas serían, por ejemplo, unas 3 plantas que podría utilizar en mi atado para trabajar un saumerio nativo de limpieza, De limpieza por ejemplo. energética. Claro, de limpieza energética, sí. Y algo para, no sé, digamos, como para florecimiento, para que la persona sea más dulce, para Ah, ok. ambientar. En esos casos, por ejemplo, podríamos trabajar de repente con caléndula, con rosas, con canela, con clavo de olor, cositas así. Ya, Ahora, ya más dulzonas también, y dime, ya no tan herbales. ahora, pero todos estos atados, o sea, se van atando todas estas plantas y se secan, o sea, y se trabajan con las plantas Sí, secas. ujú, claro, sí, hay que dejar las plantas secar. Normalmente las atamos y después las dejamos en colgar o las colgamos, obviamente en un lugar donde no les caiga, si es que llueve, pues que no le caiga el agua, porque si no le van a empezar a salir honguitos. Entonces tiene que estar en un lugar tapado y para que se pueda secar bien, que sea un lugar aireado también. Bueno, tú sabes que a nivel energético es bien interesante lo que acabas de decir, porque a nivel energético, cuando nosotros secamos, por ejemplo, particularmente yo, si yo yo prefiero secar las plantas yo que comprarlas secas en el mercado, porque si uno las compra en el mercado, no sabes en qué lugar, qué ambiente, si ese ambiente donde lo secaron estaban cargados, con qué energía. Entonces yo prefiero comprarlas frescas y me las traigo a mi casa y yo las seco acá. Sí, sí, efectivamente, es mucho mejor. Y es más, si tienen plantas o hierbas aromáticas en su jardín, utilizan las plantas o hierbas aromáticas en su jardín, ya que ustedes mismos las están cuidando, saben todo el amor y el cariño que le están poniendo a sus plantas, entonces es muchísimo mejor. Sí. Ahora, también Sí, aparte que no tienen pesticidas ni nada por el estilo, entonces muchísimo mejor. pero tú sabes que yo estoy en esa duda porque quería abrir un curso de biocidas, o sea, de hacer, ¿no? En vez de usar insecticida, una alternativa de hacer biocidas con aceites esenciales. Porque aquí en casa yo lo hago. Normalmente, y creo que un par de veces lo he subido al Facebook,
donde, por ejemplo, el ají, yo lo hiervo, creo que una vez lo comenté contigo, el ají como Sí. 4 o 5 así, más que ají rocoto, con las Ujú. pepas, así con las pepas bien concentradito, y eso le echo después que ha hervido, le coloco romero, menta y otras cositas más, y eso de ahí, eso es lo que después que se enfría, lo echo a las plantas y me sirve como un biocida. Y ya le echo mis aceites esenciales, lo que tú has dicho, que también romero, eucalipto, que son orégano, que son Ah, antibacteriales. sí. Y yo creo que ahí entraría, porque si es tu cancha, ¿en qué momento se echa las hierbas? O sea, si tú vas a echar alguna, por ejemplo, en este caso que yo estoy hirviendo el rocoto, ¿en qué momento es que Ujú. yo debería agregarle las hierbas aromáticas? Ah, ok. Definitivamente las hierbas aromáticas hay que sacar, o sea, ok, el rocoto lo vamos a hacer hervir, ¿cierto? Ujú. Claro, Sí, el lo rocoto hacemos se voy a hervir hervir, con el agüita y claro. todo bien bonito. Eh, las hierbas aromáticas no debemos hacerlas hervir, ¿ok? O sea, no tienen que estar en ebullición dentro de lo que es el agua del rocoto, sino una vez que ya lo hemos retirado, el agua ya hirvió, retiramos del calor el recipiente y allí recién colocamos las hierbas aromáticas. ¿Ok? Que no se cocinen, que se coloquen en el agua ya hervida. No sé si me dejé entender. Sí, claro, porque lo que tú dices, o sea, hay diferentes tipos de cómo o sea, es un arte hacer infusiones. Una Claro. cosa es lo Ujú, que haces infusiones con las hierbas aromáticas o con las flores que hacerlo con cortezas como la canela o el clavo de olor. ujú. Sí, tal cual, claro. En ese caso, normalmente cuando se trabajan ya con cortezas o con partes duras de la planta, ya tienden a llamarse más que nada decocciones. Que ahí sí ya se hace cocinar el material vegetal, o en este caso las partes duras de la planta, con el agua. Y se hacen cocinar y en el caso de las infusiones, sí se prepara con el agua hirviendo, caliente, obviamente. Pero no se cocinan. Y estas infusiones, pues si tú las vas a utilizar, imagino que para, por ejemplo, en este caso, yo tiré la idea por el tema de los biocidas, que es una Ujú. alternativa, ¿no? Por las plantas que uno puede tener en casa. Pero, ¿qué alternativas también estas infusiones tú las puedes utilizar para cuál? Para lo que tú desees. Mira, yo ayer, Marita, hice pan casero. Creo que viste la foto Sí, en el estaba hermosa. Facebook. Sí, es que, a ver, yo te cuento. Hace como un mes nos fuimos a Guarachirí, a la villa, y entonces hicimos pan normal, o sea, pan respetando la receta, ¿no? De la mamá de Juanita. Ujú. Y bueno, Maximiliano dijo, ah, pero esto le falta sabor. ¿Por qué? No, es que hay que hacerlo, en vez de echarle agua, hay que echarle una infusión de anís. Ajá. Y Ah, también hierbitas aromáticas. Ajá. mm. Entonces, esta vez hemos hecho la receta, pero en vez de echarle agua normal, le echamos infusión de anís. Y ¿Y qué realmente, tal? sí, quedó delicioso, Mm. Mari. Ay, qué rico. Y encima, ¿sabes qué? Y hierbitas aromáticas, un poquito así chancaditas, las echamos también. Y es que el Ujú. olor era increíble. Entonces, realmente, estas infusiones, nosotros las podemos utilizar no solamente en la casa, en las comidas, cuando quieres darle algún sabor, sino también en la cosmética. Estamos hablando de infusiones de plantas, nada más. Claro. Porque Sí, se nosotros, puede utilizar en cremas, en geles, en infinidad de cosas. y En te, lociones tónicas, infinidad. y le estamos Muchísimas cosas. colocando principios activos, aparte del Claro. aroma. Ujú. Iba a decirme el sabor, pero no lo vamos a comer, así que no. No, pero es que, es que sí, o sea, cuando nosotros, porque a veces nosotros tenemos el curso que se llama cosmética natural con aromaterapia y plantas medicinales. Y realmente en las plantas medicinales pusimos el nombre por decir que las plantas tienen principios activos y esos principios activos son los que van a trabajar en las cremas. Entonces, y Claro. ahí, claro, entonces ahí es lo que entrarían todos los tipos de macerados bellos que podemos hacer.
Ujú. Y hay 20.000 macerados que pueden preparar, chicas. No tienen idea. Hay 20.000 carriers que pueden utilizar vino, pueden utilizar glicerina líquida, pueden utilizar propilenglicol, que a veces se me traba la lengua cuando quiero decir Sí, su yo nombre. también, Hay propilenglicol. infinidad, sí. Y lo interesante es de que no solamente puedes hacer un macerado, ponte, nosotros más que macerado, tú lo llamas infusionado, ¿no? Entonces, a veces yo les digo a las Sí. chicas, imagínense si van a hacer unas sales, mira la vendida, así como cuando tú vas al restaurante y en el restaurante tú abres la carta y te dice no sé, el pato cocinado por 7 horas en una base de coñaco. O sea, tú, Ujú. Sí. 3 líneas, pero cuando tú ya estás terminando la tercera línea, ya estás así, que se te, ni siquiera lo has olido, ni lo has visto, pero solamente de leerlo, ¿no? No te dicen así, ¿no? Cocinado y Sí, tal cual. y Aderezado bañado con no sé, durante ¿ah? 4 días, no, algo así. Así, Y cocinado por 24 horas, no sé. Estoy hablando por hablar, pero sí, es todo un tambor, sí. una, con Y una se lee delicioso. un caldo de gallina, con una gallina criolla que con su huevo verde y que Sí. comes totalmente y que es criado en el ambiente sin corral para que corra. Sí. Bueno, entonces yo les digo a las chicas, imagínense si ustedes dijeran que van a hacer unas sales marinas donde van a colocar bañadas con una infusionado, una jojoba infusionada, dorada, con romero. Ya, o Claro, así sea, como que, wow. y con aceites esenciales, ecológicos, naturales, porque claro, ahora los aceites esenciales son naturales, ¿ah? Sí. Y con aceites esenciales de tal y tal. Entonces, oye, la gente ya le robaste el ojo. Sí, tal cual, sí, efectivamente. O sea, eso sirve muchísimo para justamente eso, para jalar al cliente también. Porque no es solamente que es un infusionado, sí, simplón, sino es que son principios activos, son un plus que le estamos dando al producto porque sí, o sea, es un plus que le estamos dando al producto. Ya no va a ser solamente sales marinas con aceites esenciales de tralalalala, sino ya es un plus. O sea, ya suena más chic, por así decirlo. Y aparte de que, por ejemplo, ya regresando un poquito a los saumerios, el tema es de que también cuando tú ya les das el color, también hay que tener cuidado con qué tipo de colorantes vas a usarlo. ¿Sabes por qué lo digo? Y yo creo que siempre lo repito, y siempre es la misma pregunta, y me imagino que a ti te debe pasar lo mismo, porque tú manejas más los temas de jabones, cosmética. eh, es el tema de los colorantes entre la diferencia entre solubles hidrosolubles y liposolubles. Siempre, Ah, claro. siempre a veces me dicen, ay, quiero comprar insumos para velas. Entonces lo primero que yo hago es preguntar, ¿para velas ecológicas o para velas de parafina? Entonces, para velas de cera de soya, las ecológicas. Genial. Entonces, quiero colorantes. Perfecto. Entonces te mando colorantes liposolubles. ¿Y qué es eso? Entonces yo digo, aquí hay un contraste de información porque, claro, hay una diferencia, ¿no, Mari? Entre hidrosolubles y Sí. liposolubles. Ujú. Claro, o sea, los hidrosolubles son los solubles en agua, que por ejemplo lo vamos a utilizar en cremas, en geles, en lociones, ambientadores, jabones también. Mientras que para todos los que son preparados aceitosos o también llamados oleosos, por ejemplo, ungüentos, eh, Las velas. cremas, las velas de cera de soya
por ejemplo, para lo que son las cremas sólidas también. En ese caso, o sea, que sean cremas sólidas elaboradas solamente con aceites. En ese caso vamos a utilizar los liposolubles, que son solubles en grasa. Hay que tener muy en claro esa diferencia, ya que si no, bueno, ya que si utilizamos el colorante que no corresponde, no vamos a obtener un buen acabado en el producto. Claro, porque imagínate, tú le pones ponte que le pongas un liposoluble a un jabón que es acuoso. Claro. ¿Cómo te queda? Lo que va a pasar, te queda la gotita y pues no se mezcla. Porque recuerda, agua y aceites no se mezclan. Y después te echan la culpa que el insumo es malo. Sí, sí, ok, no me enseñaste bien. Sí. O al contrario, tú estás haciendo, por ejemplo, una vela ecológica, o sea, de cera de soya o de cera de abeja, y le colocas un colorante hidrosoluble. Uh-huh. Claro, en ese caso pasa lo mismo. Agua y aceite no se mezclan, vamos a tener las gotitas del colorante a lo largo de toda la vela de cera de soya. Entonces, no se va a ver bien, se va a ver mal, se va a ver separado, por así decirlo. No se va a integrar. Ahora, y también, ¿por qué la diferencia de que normalmente preguntar, ¿no? Si vas a hacer velas de cera de soya o ecológicas o velas de parafina? Porque las velas de parafina tienen otro tipo de colorante. Uh-huh. Sí, o sea, y no solamente el preguntarlo en el tema del colorante, sino también cuando preguntan por los aceites esenciales, porque por ejemplo en la parafina no se usan aceites esenciales, porque no se mezclan. Ah, no, sí. Sí, no se mezclan, entonces no quedan bien. O se Para la chorrea, ¿no? parafina normalmente son fragancias. Claro, son Sí. fragancias. No, Uh-huh. sí, si tú le pones aceites Uh-huh. esenciales a la vela de parafina, tampoco ni te forma. O sea, realmente los No, aceites esenciales son quedan fuertes. muy mal, sí. Y para mí, por experiencia, es que una vez, por no perder a un cliente, yo no sé si te acuerdas, Marita, si ya te acordaste, ¿no? Sí. Es que, fíjense, la persona que nos hacía las velas, de pronto no contestaba el teléfono, desapareció, no había forma de encontrarlo y nos habían hecho un pedido como de 12 velas. Y 12 velas creo que era, pero eran velones Sí. grandes, ¿no? Entonces, nosotros llamábamos a la persona que nos hacía las velas, nunca nos contestó. Y nosotros por decir, no, no hay que perder al cliente, ¿qué hacemos, Mari? Yo sé hacer velas, tú sabes hacer velas, vamos a hacer velas, ya está bien, vamos a hacer velas, total, nos divertimos, ¿no? Ah, ensuciamos toda la oficina. Sí. El problema fue limpiar todo. Ese fue el único problema. Fue Sí, horrible. sí. Limpiarlo fue horrible. Pero se nos chorreó, no me acuerdo qué pasó. Pero sí, fue todo un tema Pero limpiarlo. salieron lindas, ¿ah? Salieron hermosas, sí. Salían Salieron súper lindo. lindas. Muy, El problema fue limpiar. Sí. sí, Ese fue el único problema. ese día yo descubrí que realmente la parafina era un poquito más, no sé, ¿cómo le decías tú? Sucia, ¿no? O sea, sucia Sí. en el sentido que todo se te ensucia, se te pega, entonces como que, y hablando Sí, de claro. eso, Ella decía, no, el jabón es más limpio, el jabón yo le paso un trapito y ya está. Esto tenías que rasquetear y rasquetear y rasquetear. Fue todo un tema. bueno, pero hablando de cualquier producto que ustedes vayan a elaborar, saumerios o velas, siempre es bueno de que puedan tener un mantel, aunque estén trabajando con Sí. vidrio, a veces también un mantel, para que si se pega poderlo limpiar rápidamente ¿cómo se llama? Con el detergente que ustedes usen, ¿no? Sí, sí, de todas maneras. Porque si no, no, chicos, van a valorar sus mesas. No, por favor, tengan su mantel y siempre un vidrio que los proteja. Porque a mí me ha pasado, yo soy algo distraída. Yo he colocado cosas calientes directamente en plásticos y he terminado haciendo huecos. No sé si tú te acuerdas, para mí una vez que puse una olla caliente y me terminé con un hueco gigante en un mantel de plástico.
Sí, No, me ha pasado. yo me acuerdo la de un profesor, que no voy a decir su nombre, pero que creo que te quemó la caja de fósforos. Oh, ¿Qué sí, pasó? cierto. Me quemó la caja de fósforo, yo me acordé. ¿Qué Sí. pasó? Eh, El creo saumerio, creo que que fue. puso el fósforo sin terminar de apagar encima de la cajita de fósforos Ya. y la quemó. Así fue como la quemó. Por eso que mi caja de fósforo se terminó quemada. Pero ¿cómo te diste cuenta? O sea, porque comenzó a oler o porque viste de pronto que se estaba incendiando. Sí, se estaba incendiando. Yo vi que se estaba, no, miento. No vi que se estaba incendiando. Yo empecé a oler a quemado. Y dije, ¿por qué huele a quemado? Entonces me acerqué y dije, oye, como que el fósforo estaba prendido, me estás quemando mi cajita de fósforos. Y sí, así fue. Porque si no, pucha, imagínate si me prendían todos los fósforos ahí. Pero No, qué puede miedo. pasar, ¿ah? Mira, Sí. por ejemplo, acá en mi casa, nosotros tenemos, mira, nosotros somos a la antigua, ¿ya? O sea, por más que la cocina tiene ese eléctrico que se prende y todo, no, no, nosotros a la antigua, fosforito y lo prendes. Entonces, y al costado de la cocina, pues tenemos un platito. Entonces, en este platito ponemos los fósforos que ya se usan. Entonces, se usa y se ponen en el platito, ¿no? Que es de loza. Un platito viejito, ¿no? Que ya se pone ahí Y yo no sé cómo la vez pasada estaba conversando con Juanita y yo le he visto que ella prendió el fósforo y ella pensó que lo había apagado y lo puso en el platito y estaba prendido el fósforo. Entonces yo Ok, la vi y inmediatamente el fósforo, pues ha prendido con el fósforo al costado claro. y inmediatamente apagarlo, ¿no? O sea, son cosas tan tontas, pero que esos son los grandes accidentes que a veces uno tiene en casa, que no se da cuenta. Sí, tal cual. Sí, sí, sí. A mí me pasó, no recuerdo cómo fue que a mí me pasó, pero a mí me pasó que estaba haciendo un preparado. No recuerdo sinceramente ahorita qué preparado era, pero justo había llegado una clienta y la clienta era súper conversadora, entonces yo me puse a conversar con ella y dejé el preparado en calor. Y me olvidé que existía ese preparado. Hasta Ya. que de la nada empecé a ver humo. Y dije, Dios mío, ¿qué pasó acá? Y me fui corriendo a ver el preparado y toda la cocinita o toda la oficina estaba llena de humo y eso obviamente ya no servía. Pero fue horrible. Sí. No, Sí, o sea, eso hay que pasa. tener mucho cuidado con esas cosas. Y eso Definitivamente. que tenemos ese de que prende de fuego, ¿cómo se dice? En el caso de que si hay humo, se Ah, prende el detector de el humo. detector de humo. O sea, Sí, que el no, detector de humo empezó a sonar después que yo me di cuenta que ya había humo. Sí. es que claro, es que el humo, o sea, todo, recuerden siempre, incluso los perfumes, van de abajo hacia arriba. Ujú, Entonces, a lo mejor cuando tú te has comenzado a oler, todavía el humo no había subido mucho. Entonces, claro. ya cuando Y subió, ya sonaba. cuando comenzó a subir, digo, comenzó a sonar. Ujú, Recuerden siempre, todo lo que son los aromas van de abajo hacia arriba. Por eso que cuando nosotros nos colocamos un perfume, aunque Coco Chanel siempre decía, cuando le preguntaron, ¿y dónde quiere, dónde podemos colocarnos o cuál es el mejor lugar para colocarnos un perfume? Ella dijo, donde quieras que te bese. Entonces, sí, así, ¿no? Donde quieras que te bese. Y me parece genial esa respuesta. Pero, en fin, y para nosotras las damas, por ejemplo, aquí en medio del busto, ahí es un punto muy sensual para que siempre puedas subir el aroma y llegar. O también detrás de las orejas, pues si quieres que te besen la nuca. Bueno, ya estamos entrando a temas sensuales. Y todo empezó con el saumerio, Marita. medio. Pero ojo que el saumerio también puede crear un ambiente romántico. Sí, definitivamente. Claro, por ejemplo, un saumerio de rosas, canela, sándalos, ya ahí estamos hablando de otro level, por si acaso. Entonces sí, definitivamente, son más, pueden trabajar con ya plantas con aromas afrodisíacos. Y tú sabes que, por ejemplo, en el caso de los árabes hay un libro
que se llama El Jardín Perfumado, que es como el que sería para ustedes los millennials, las 50 sombras de... De Grey. Ahí está. A mí me dijeron eso, pues, Marita. Cuando yo digo, ¿y este libro es El Jardín Perfumado? ¿Así? ¿Y de qué se trata? 50 sombras de Grey, ¿no? Creo que es, ¿cómo? ¿De Grey? Sí, de Grey. De Grey. Sí. Ah, ya lo entendí. Perfecto. Chévere, yo quiero. No hay más que Ya, sí. hablar sobre el tema. Entonces, y bueno, ahí se comenta mucho por qué normalmente si se van a tener varias esposas se recomiendan que sean cuatro, porque se dice que si es una está sola, si son dos hay mucha complicidad, si hay tres siempre hay dos que se juntan y una que se queda aparte, o sea, como que no está parejo. Claro, let's okay. Ya. En cambio, si son cuatro, son 2 a 2. Entonces, por eso que se recomienda que sean cuatro las esposas, que son el número indicado. Ahora, y también te van indicando, por ejemplo, cómo tiene que ser el ambiente para poder seducir a una mujer, porque la virilidad de un hombre está en el arte de seducir a una mujer. Entonces, es muy importante explotar los 5 sentidos. Entonces, por ejemplo, normalmente los cojines son muy colorines, ¿no? Con, incluso tienen como unas, ¿cómo se le llaman? Esas que brillan, que le ponen en los cojines. Bueno, ¿Lentejuelas? como No. lentejuelas, ¿has visto los cojines? Los árabes son como lentejuelas de colorcitos, ok, para que los ojos se llenen pues de brillo, de color, para que llamen la atención, mejor dicho, al sentido de la vista. El olfato, por supuesto, pues los aromas tienen que estar presentes, el sonido, los sonidos muy delicados, en fin, incluso, y así te van contando cómo tienes que ir explotando los 5 sentidos. Y lo más importante que a mí sí me llamó totalmente la atención fue el tema de la comida. Que si ibas bueno, a seducir y a tener una noche muy romántica, pues la cena tenía que ser una cena no pesada, ligera. Entonces, como que te van diciendo hasta qué tipo de comida tiene que ser para que a la hora y la hora no te quedes dormido, no estés con el estómago lleno. Claro, el mal No te, del puerco, como le dicen así, no te da el mal del puerco. algo así. No, estés con el estómago lleno. Sí. Entonces, por eso es realmente bien, bien interesante leer estos tipos para conocer otras culturas también. Me pareció súper chévere. Voy a buscar el libro. Ah, ¿y tú te acuerdas de una vez que nos invitaron, bueno, una chica que tenía su centro de baile, de baile sensual, de baile, eh, creo que era medio tipo árabe, no me acuerdo cómo era el tipo de música que hacía, ¿te acuerdas de esta señorita que nos Árabe, hacía? creo que era. ¿Cómo? Árabe, Árabe. ¿sí? Y que Ujú. enseñaba a cómo danzar muy sensualmente. Entonces ella nos pidió en algún momento que pudiéramos auspiciarle con algunos productos de aromaterapia para sortear entre los que iban a asistir a un evento que ellas habían hecho. Entonces fue graciosísimo porque creo que iba a ser un sábado y yo le digo, mira, qué interesante, entonces te voy a enviar, Marita, pues un ratito, como estaba cerca de la oficina, Marita fue, no recuerdo si fuiste tú o otra, otra de las niñas que fueron y que les dijeron, sí, si quieres puedes Creo que participar. éramos yo y ¿Fuiste tú? Joana, o Joana y yo. No, Éramos las las dos, dos. Joana y tú. Y ya, ahora Sí. sí, cuéntame, ¿qué pasó? Me dijeron que tenía que ir con Baby Doll, tanto a mí como a Joana. Y o si no tenía baby, podía ir con, ¿qué fue lo que me dijo? Con un vestido cortito o algo así, muy sensual.
Eso fue lo que me dijo. Y yo nos miramos como que, ¿qué? Pero si solamente vamos a entregar esto. Sí, sí, sí. Pero Y de paso nos invitaban a participar del taller, pero no sé, no teníamos baby doll ni nada de esas cosas. Me parecía muy raro. Sí. Pero me parece súper interesante, ¿ah? Realmente me parece interesante porque hay a veces personas que a lo mejor no saben cómo expresarse Mm, corporalmente. Entonces yo imagino que este curso era para ese tema. La verdad es que yo no me metí, simplemente como era gente amiga, me lo pidió. Fue una cosa muy, muy casual, ¿no? Pero sí fue graciosísimo el día, porque creo que sí. ustedes han ido sábado en la tarde, sábado en la noche. Sí, era sábado, no, sábado en la tardecita, tarde, tarde noche, plan de 5 6 O 4 sea, ya 5 como por ahí. diciendo, ya terminó la oficina, ya nos vamos, entonces de pasadita voy y dejo los productos. Una Ujú. cosa así, Sí, 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 tal cual. claro. Y de pronto te Y dicen, eso, sí, sí. consíguete un baby doll. Algo así, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué me pongo? Sí, pero al final no, fuimos normalitas, ¿no? No, no, Sí. nada de esas cosas. Bueno, y todo comenzó con los saumerios, Mari. Sí, y terminamos hablando de baby dolls. Bueno, en todo caso, pues podemos invitar a todas las chicas a saber que nosotros tenemos un curso de saumerios y donde se les enseña hasta cargo de Mari. Entonces se les enseña pues el ABC de los saumerios. Así que Marita, todo tuyo, explícale rápidamente el sílabus para que puedan saber de qué se trata y por supuesto dónde comprar el curso. Ok, chicas, a ver, les comento un poquito. Efectivamente, este sábado tenemos el curso o el Aromaxum de saumerios. Aquí van a conocer un poquito sobre, obviamente, la historia de los saumerios, porque hay que empezar desde lo más básico, así que van a conocer un poquito sobre los saumerios, van a conocer los distintos usos, las distintas plantas que pueden utilizar, los distintos tipos de aceites esenciales también que pueden utilizar para lograr los distintos tipos de sahumerios que hemos estado comentando ahora, por ejemplo, de limpieza, de atracción, etc. Y obviamente también vamos a elaborar los sahumerios estén modelados, los sahumerios estén en varitas, tipo milanesa, tipo inmersión. Y por último también vamos a trabajar lo que son los sahumerios nativos, que son nuestros favoritos. Y eso, chicas, eso va a ser las De esperamos Mari. el día sábado, el sábado primero a las 6:30, si no me equivoco, esa hora empieza. Bueno, y lo Y más más importante, información, ¿cómo? sí, digo, lo más importante, en Baby Doll. Por favor, voy a pasar lista. Y todos con su cámara activada, no, mentira. Ok. Ok, entonces, Marita, ¿dónde pueden encontrar toda la información? ¿La página web? Sí, la pueden encontrar en la página web que es www.institutodearomaterapia.org. Muchísimas gracias, Marita. Nos estamos viendo entonces para el próximo Gracias, miércoles Juan. un nuevo tema. Gracias. Chao.